Buen día República Oriental del Uruguay, día viernes. Dicen muchos que el cuerpo lo siente, qué sé yo, lo siente la mente, lo siente la percepción de nuestros sentidos, y lo siente también el cansancio, ¿no? De muchos, que la semana se va acumulando y llega el viernes y es algo así como, para lo que tenemos cierta edad y vimos aquella película famosa, es como, gracias a Dios es viernes, ¿no? Sería algo así. Y por supuesto que es un día fantástico, divino, porque en esta primavera también da esa expectación, esa expectativa bueno, de la inminente reunión familiar, y con amigos, aquellos más jóvenes de salir también, y especialmente en estas épocas donde ya parece ser que, bueno, el tema pandemia está en esta nueva etapa que se va a oficializar, desde el punto de vista, ya desde el gobierno, que es la endemia, ¿no? Vamos a estar conviviendo con este virus, pero en una etapa de fase uno, que sería algo así como una fase, bueno, no peligrosa, o con el virus muy remitido, ¿no? Muy minimizado en sus efectos, dada la campaña vacunatoria exitosa que tuvo el país. En ese sentido, hace un ratito nomás, conversando con mi hermano, que me daba datos bueno, de un sector importante de la industria uruguaya, de la producción audiovisual. Bueno, Uruguay está realmente muy favorecido por estas políticas sanitarias en cuanto al reconocimiento internacional, en cuanto al apoyo internacional, que trae muchos efectos positivos, desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista de la acreditación que se le da a Uruguay, por ejemplo, con la posibilidad de que productores uruguayos audiovisuales vayan a ser certificados, que es lo que exige hoy, digamos que el circuito empresarial. Por ejemplo, yo que sé, plataformas como Netflix y tantas otras que producen, bueno, esa industria audiovisual, seriales, imagínate. Bueno, Uruguay va a estar en el rango de las productoras con certificación oficial, algo así como si fuera un certificado del LATU de calidad, por ejemplo, alimentaria. Bueno, es lo mismo. Es decir, hay certificaciones que exigen esa calidad porque en el circuito empresarial a nivel global se exige esa garantía, ¿no? Que ese producto, esa filmación, esa producción audiovisual, bueno, tenga esa calidad de estándar aceptable para estas grandes empresas. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros. Vamos a conversar en 2 semanas, Dios mediante, con el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Ángel Facchinetti, porque se vienen inversiones de energía verde en el Uruguay. Inversiones que, bueno, fueron avanzando en el curso de este tiempo, el gobierno no se quedó quieto y, por supuesto, que puso esas luces largas, como decía el otro día en una entrevista en Canal 4 la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. No vamos a entrar en ese tema ahora. Ya está con nosotros Virginia Vaz. ¿Quién es Virginia Vaz? Bueno, es candidata a ocupar un cargo en las elecciones del BPS. Te voy a explicar un poquito de qué se trata. Bienvenida, Virginia, ¿cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias, gracias por estar con nosotros. gracias. Y saludamos a Daniel Almeida, que fue el vínculo amigo de la casa, y espero que esté muy bien. Estaba muy contento, Daniel, con un montón de emprendimientos nuevos. Elecciones de directores sociales. En BPS, el domingo 28 de noviembre de este año, se eligen representantes sociales para integrar el directorio del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, de las empresas y de los jubilados y pensionistas. Voy a hacer un breve informe para que la gente entienda de qué vamos a hablar contigo. El directorio del BPS está conformado por 4 miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo, convenia del Senado, y 3 directores que cogobiernan con esos 4 directores, 3 directores sociales electos por cada uno de los órdenes: el orden de jubilados y pensionistas, el orden de trabajadores activos y empresas contribuyentes. Es decir, está el orden de los jubilados y pensionistas, los pasivos, el orden de los trabajadores y el orden de las empresas. El BPS entonces está confeccionado de esta manera, y se dieron ya los padrones a ser utilizados en esta elección de los representantes sociales. El voto, como en todo país democrático, y el nuestro lo es secreto, es personal y es obligatorio para las personas incluidas en los padrones electorales. ¿Es así, Virginia? Es así, exactamente así.
Ujú, El próximo 28 de noviembre van a haber elecciones en el Banco de Previsión Social ujú. y se eligen los 3 cargos más importantes que tiene el director, porque son los cargos que permiten que la sociedad civil pueda ingresar adentro de los organismos públicos y pueda tener voz y voto. Claro. Los directores sociales son la puerta de entrada de la gente adentro en este caso del Banco de Previsión Social, Ujú, y la puerta de entrada también en la gestión, en el control de claro. todo lo que pasa dentro del banco, de todos los recursos económicos, los recursos humanos, de las Ujú, políticas que bajan del Poder Ejecutivo y del Parlamento a ser aplicadas. claro, Es claro. importantísimo el rol que tiene un director social, Hay un algo que no se ha componente, valorado. exacto, está bien que lo digas, está muy bueno que lo digas, porque es un componente intensamente o fuertemente democrático, ¿no? Es la sociedad civil, son los ciudadanos que tienen la posibilidad real de ingresar a ese banco, nada más y nada menos que de previsión social, y bueno, y como tú decís, cogobernar por un lado, visualizar los recursos, ver con qué recursos cuenta, cómo se administran esos recursos, digamos, y las políticas que se bajan desde el Poder Ejecutivo también, y a su vez la gestión, ¿no? Las gestiones internas. Además, está previsto el rol del representante social, está previsto en la Constitución del 67, y Ujú, justamente lo que hizo la Constitución del 67 fue colocar 3 representantes de la gente adentro del Banco de Previsión Social para que controlaran la gestión y claro. para que tuvieran conocimiento de las cosas que están pasando dentro del banco y que pudieran transmitir eso a sus representados. Ujú, Porque el representante social tiene un rol de ida y vuelta, no es solamente de vuelta, no es exacto, sentarse en el banco, en el sí. directorio y hacer lo que a mí me parece y después salir a la cancha a decirles, bueno, hicimos esto, lo otro, no sé qué. Es No, averiguar qué es lo que está pasando, qué es ujú, lo que la gente necesita, qué es lo que hay que hacer sí, realmente y hacerlo. Y para eso se necesita mucho más representatividad de los exacto. representantes sociales. Esa es la palabra clave, la representatividad, ¿no? Nuestro sistema es democrático representativo. El mismo ida y vuelta se supone que tiene el diputado, ¿no? La lógica de los representantes. Exacto. ¿Por qué el ida y vuelta? Porque es la manera, se supone, ¿no? La lógica constitucional, de que la ciudadanía ingrese al poder legislativo, que pueda inclusive ver las políticas del Poder Ejecutivo y elaborar las leyes que considere que son necesarias para el andamiento del país, ¿no? Pero ese diputado también es ciudadano, también va a repercutir en su propia vida lo que se legisle, en materia tributaria, lo que fuere. Y en este caso hay algo muy similar, es decir, cuando vemos es el orden de los jubilados y pensionistas. Son también jubilados y también pensionistas, y lo que se resuelva en el PS le va a afectar directamente a su Claro. persona y a su vez a sus pares. Lo mismo pasa con los empresarios y lo mismo pasa con los trabajadores, ¿no? Es tan importante el tema del directorio del Banco de Previsión Social y es tan llamativo que se le dé tan poca trascendencia, haya tan poca información en la gente. Mm, Son las elecciones que se van a hacer ahora el 28 de noviembre, son las segundas en cla- importancia en el país después de las nacionales. claro, Están, como tú decías, organizadas por la Corte Electoral. Vota claro, más de 1.800.000 personas. claro. Sin embargo, hay un desconocimiento total de la gente, nadie sabe por qué tiene que votar, ni qué es lo que se vota, no Ujú, saben que tienen representantes en el directorio, no los conocen, no mm, saben para qué están, y claro. nosotros creemos que eso es parte de la responsabilidad de los propios directores que están ahora, que hace Mm, 29 años que están, mm, digamos, siguiendo la misma línea, no las mismas personas, pero la misma línea, ujú, y que no han hecho, no han cumplido la función que deberían cumplir. claro, Porque, de difundir estos temas de transparencia. Vamos a ese tema. ¿Cuál es la línea que tienen estos órdenes hace tantos años? Hay una lista que es hegemónica, ¿verdad? bueno, los representantes sociales comienzan su función en el año 92. Mm, Y inicialmente por designación directa del Poder Ejecutivo, digamos, en acuerdo con organizaciones sociales, mm, asociaciones de jubilados, en este caso la ONASCO, ajá, y con asociaciones de sindicatos, en ujú, este caso el PIT-CNT. En el caso de los empresarios ha sido más variable porque son las cámaras empresariales que proponen un candidato
y en la mayoría de los años que han habido representantes sociales por empresarios, ha sido un candidato único. Creo que ahora, en esta oportunidad, creo que no sé si no es la primera vez o algo así que se presentan dos candidatos. Dos candidatos, bien. Que en el caso que nosotros presentamos a José Pereira. Entonces, cuando yo digo la misma línea del PIT-CNT y de la UNASPO. Exacto, Hace exacto. 29 años, porque en el año 2006 empiezan a realizarse las elecciones cada 5 años, donde cada representado elige a su representante. Bien. Pero ha seguido siempre la misma línea. Entonces nosotros decimos, bueno, hace 29 años que están. Sisto Amaro hace 10 años que está. Y sin embargo, ahora, ayer fui a hacer unos pagos a un local de pago y encontré un diarito de la ONASPO, que ellos reparten a sus asociados, también haciendo propaganda de la campaña. Claro. Y empecé a leer a ver lo que decía. Y había unas declaraciones de Sisto Amaro donde decía que 2 de cada 3 jubilados y pensionistas cobra menos de 27.000 pesos, que 1 de cada 5 jubilados cobra la jubilación mínima, y lo dice como un diagnóstico. Claro, lo dice como si, a ver, sí, como si yo hablara de un cuadro de fútbol del Cerro Largo Fútbol Club, que sigo los partidos y todo eso, y bárbaro, pero como que no tengo injerencia ni en la dirección técnica, ni en el nombramiento de jugadores, ni en nada. O sea, él habla como que él no tiene responsabilidad de eso. Lo he escuchado siempre así. Sí, sí. Lo he escuchado eternamente decir, ¿quién puede vivir con 14.000 pesos? Pero hace 10 años que está. Virginia, hace 29 eso años que es la misma línea. Claro, claro. Y las cosas que hacen para cambiar. Claro. Disculpa eso que es lo te que uno corte, se pregunta. Pero ¿sabes qué? Eso que te sorprende tanto, y que es así, efectivamente así, esa conducta de no pueden vivir los jubilados con este sueldo, y hablan como si ellos no hubieran tenido incidencia. Digo ellos ¿por qué? Porque es un común denominador de todas las personalidades o estas personas políticas que obedecen a la izquierda organizada, le llamo yo, ¿no? Es decir, hay un discurso, un relato instalado en nuestro país desde la clase política hoy por hoy nucleada en el Frente Amplio y PCNT. Y cada vez que los escuchás hablar en distintos ámbitos nacionales, te hablan como si ellos nunca hubieran gobernado y te dan el diagnóstico, como tú decís, y mirá qué horrible está esto, hay que hacerlo de esta manera. Y esa es digamos, el tenor, ¿no? Y en este caso, Sisto Amaro. Vamos al tema entonces. Hay otras listas ahora, hay otra posibilidad. Sí. Y tú formas parte de qué agrupación, de qué partido político también, de pronto estás integrado en un partido político. No, ¿no? No. En este caso, el movimiento Un Solo Uruguay inició empezó sus actividades en el 2018. El movimiento Un Solo Uruguay resolvió hace un par de años, después de mucho discutir y mucho análisis y mucha pelea interna, porque la idea nos parecía buena, pero como que no estaba dentro de los planes que teníamos inmediatos, pero finalmente nos dimos cuenta que sí, que era importante participar. Entonces resolvió postular 3 candidatos, el movimiento, para las elecciones del Banco de Previsión Social, uno en cada uno de los órdenes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que dentro de los organismos públicos había lugar para la sociedad civil. Y había lugar para entrar y a tratar de incidir y cambiar desde adentro. Claro. Y era importante, además, el caso del BPS, que es la caja más grande que tiene el Uruguay, es el banco más importante del Uruguay, en manejo de dinero, de gente, de todas las prestaciones que da. Claro. Entonces nos pareció un desafío muy interesante y enfrentarlo, armar un equipo y presentarlo. Bien. Entonces, nosotros estamos apoyando la candidatura de Luis Lisboa en el caso de los trabajadores. Luis es un funcionario del Banco de Previsión Social del departamento de Rivera, que ya se presentó en las elecciones pasadas y le fue muy bien, teniendo en cuenta contra quién competía y las posibilidades que tenía económicas, claro, y de estructura, digamos. De infraestructura, ¿no? Totalmente, claro. Sí, sí. Compartimos la candidatura de José Pereira en el orden de los
empresarios. José es el presidente de la Cámara de Maldonado, se presenta con las cámaras empresariales, por eso nosotros decimos, igual, él es delegado del departamento Maldonado en la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay, es gente del movimiento. Y en el caso mío, bueno, me presentan a mí, para representar a los jubilados en el directorio. El movimiento no tiene personería jurídica, porque es un movimiento social, y entonces nos resolvimos presentar con el apoyo del 1% de las firmas del padrón de habilitados para votar, que es lo que estamos ahora en una campaña a todo vapor, tratando de conseguir las firmas para presentarnos ahora a fin de mes e inscribir la lista en la Corte Electoral. O sea, yo me presento junto con los otros dos compañeros que van a formar el equipo de directores sociales, que vamos a trabajar en equipo además, me presento por el movimiento Un Solo Uruguay. O sea que tienen una doble carrera electoral, la vas corriendo de atrás. Primero juntar las firmas Sí, sí. y después el lanzamiento. Sí, pero es tan interesante porque el hecho de juntar las firmas ha servido mucho también para informar a la gente, porque, claro, a ver, nosotros hicimos una vuelta por todo el país, justamente tratando de decirle a la gente que hay elecciones, que son obligatorias, como tú decías, que son secretas, que son nacionales, que todos tienen que votar, no es que si yo no quiero no voto, no. Tienen que votar porque hay sanciones para quienes no voten. Claro. Y nadie está enterado de eso. Entonces, claro, el hecho de juntar las firmas nos ha servido también para hablar con la gente, porque hay una red enorme de gente en todo el país, de todos los delegados, con gente que está ayudando, claro, hablando con la gente, ofreciendo las papeletas, informando. Entonces, eso ha movido muchísimo la idea de las elecciones, que era uno de los temas importantes también. Qué increíble, ¿no? Virginia, que esté tan en la base el tema, ¿no? Que estemos hablando de concientizar a los interesados porque no están informados respecto a esto. No saben por qué tienen que votar. Y eso lleva a que después los resultados electorales, si tú vas al sitio de la Corte Electoral con los resultados de las últimas elecciones del 2016, vos ves que, por ejemplo, en el orden de trabajadores, la suma de votos en blanco y anulados le ganó a Ramón Ruiz. Claro. Claro. Y dentro de los habilitados para votar, votaron, no sé, poquísimos. Igual en los empresarios y en los jubilados. Mucho voto en blanco y anulado, porque la gente a último momento se entera que tiene que votar y no sabe a quién votar, claro, y anula el voto. Claro, claro. Esperemos que eso no pase ahora, que la gente por lo menos ya en conocimiento y con listas que tenga para elegir, llegado el momento, elija la que mejor le parece, pero que elija con criterio, no por descarte ni... Sin duda, sin duda. Es lo que buscamos nosotros, que la gente se informe, que empiece a participar, que se involucre de los temas del país. Claro, claro. Tanto se habla, ¿no?, en estos tiempos del poder de la sociedad civil para profundizar la democracia, ¿no? Que hoy la democracia se va comprendiendo que tiene que horizontalizarse más, ser más transversal, que muchas propuestas surjan de la sociedad civil. Llámese sociedad civil con personería jurídica, ¿no? Las famosas ONGs que son muy direccionadas para un lado, lamentablemente, ¿no? Hay mucha trampa ahí, pero es lícito el mecanismo, es válido y lo contempla nuestra ley, nuestro derecho. Bueno, organizarse, ¿no? Organizarse, llegar a una personería jurídica, o en el caso de ustedes no, pero se dice en derecho un hecho notorio. El hecho notorio es el hecho públicamente conocido que no hay que demostrarlo con pruebas, no hay que probarlo. Si yo les digo, el presidente de la República es el doctor Luis Lacalle Pou, y de pronto un juez me dice, bueno, pruébemelo, no se lo tengo que probar, es un hecho notorio, no tengo que juntar prueba para explicarle. Bueno, en este caso es lo mismo, Un Solo Uruguay todos lo conocen, ¿no? Es un hecho notorio, Un Solo Uruguay. Y en ese sentido, más allá de lo polémico, que como todo movimiento lo tiene, y en la opinión pública lo tiene, porque claro, tenés que tomar decisiones, y como movimiento ustedes también, tenés que tomar una postura, una decisión respecto a tales temas. ¿Cómo viste con esta recorrida del país, con este emprendimiento que ustedes están haciendo ahora, yo no sé, con esta, no sé si decirle quijotada, cómo está el Uruguay, ¿no? ¿Cómo está ese público? ¿Se va concientizando? ¿Viste entusiasmo? ¿Viste receptividad? Lo que más le gusta a la gente es poder elegir, eso es verdad. Sienten como un entusiasmo, a veces nos dicen, ustedes lo pueden hacer, ustedes se animaron a enfrentar
esta campaña bastante quijotesca, así como vos decís, porque nos estamos enfrentando a una estructura armada, ya te digo, hace 29 Claro, años que claro, está claro, funcionando. claro. Hemos, por ejemplo, recorrido el país, hemos ido a conversar con asociaciones de jubilados y la gran mayoría de asociaciones de jubilados en las ciudades más importantes, ¿no? Son todos afiliados a la ONASPU. Claro, Entonces, lo claro. primero que te dicen, sí, nosotros las recibimos, pero nosotros somos afiliados a la ONASPU. Ahora, después empezás a hablar con la gente, con ellos, con los jubilados, con los que participan, y ellos no están muy enterados, Claro. ni Sí, reciben sí, los diarios que les manda la ONASPU, pero no están muy enterados de la ideología de la ONASPU, no están muy enterados ni de lo que hacen la ONASPU. claro. Entonces vos ves que, claro, durante tantos años, digamos, de predominio de una misma línea, han Sí. llegado a permear todo el país y han llegado a muchísima gente. Pero eso no Sí, significa que estén, digamos, contemplando todas las situaciones de la gente, porque mucha gente no está de acuerdo o no, o, digamos, no participa no les de dieron lo que los hace la elementos. ONASPO. Claro, no les Está dieron todo los más elementos. centralizado en Montevideo y Canelones, esa es la Claro, verdad. claro, En claro, las claro, ciudades más chicas no. claro, Sí, claro. ellos te dicen, estamos afiliados a la ONASPU. Es como cuando una sociedad fomento o una sociedad Mm, agropecuaria te dice, sí, soy afiliada a la Federación Rural. sí, ¿Ah? claro, claro, sí, Ahora, sí. a veces ni siquiera saben de qué se trata. ¿De qué se trata? Y Sí, eso como que nos ha yo te pasado. dijera, como que yo te dijera, sí, yo soy afiliado a Montevideo Wanderers, ¿eh? Yo soy Claro, pero no tenés ni idea de no cómo tenés tratan los mucha idea. temas, Sí. Pasa es eso. así. Claro, Pasa eso. claro. Y la gente Pasa eso. cuando ve que hay otra opción, es lo Mm, que más está entusiasmando. Y claro. bueno, eso también te da fuerzas porque significa que lo que estamos haciendo vale la pena. Porque Sin más duda. allá del resultado electoral, hemos Es, movido a la gente y vos estamos sabés que eso informando a la gente. es importantísimo eso que decís, porque vale la pena este primer emprendimiento y vale la Sí, pena poner en la luz pública, visualizar el tema. Che, miren que el BPS es el banco más importante del país. Estamos hablando de millonada de plata, ¿eh? Yo estaba mirando acá los balances, pero porque viste que está el tema, quizás sea para otra oportunidad. Me parece que hoy es más importante enfocarnos en todo esto. Y yo repito, después en mi editorial voy a seguir con este tema porque me interesa mucho concientizar respecto y yo mismo tratar de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de una república democrática, de qué estamos hablando. Estamos hablando de soberanía, bueno, explicarnos qué es la soberanía, por qué, por qué entonces está depositada en la decisión del pueblo a través del cuerpo electoral, en todos los órdenes, y cómo ese pueblo electoral no está informado de lo que tiene que decidir, en este caso BPS. Y muy concretamente, quiénes son sus directos beneficiarios según derechos adquiridos, la jubilación, la pensión, los derechos de los trabajadores y los derechos, por supuesto, también empresariales. Bueno, tampoco todo en la luna de Valencia, porque gente durante tantos años, yo lo digo claramente, vinculada al Partido Comunista, el Partido Comunista trabajando por dentro de las instituciones públicas, lo que hace es cooptar esa institucionalidad, no la transparenta, es decir, no obedece a un principio básico de la República, la transparencia en la información. Por eso res pública, la cosa pública, el bien público, que se haga pública la información, que se haga público cómo funciona, que esté permanentemente explicándosele a la población lo que hacemos, porque somos servidores públicos, no somos monarcas dentro de una institución y nos queremos eternizar y generar ahí nuestro lobby político, ¿no? Y nuestra jerarquización y nuestro grupo de presión. Porque después se van creando grupos de presión para con el gobierno que venga. Ojo, porque si viene un gobierno que no es de izquierda, vamos a tener que entrar a desestabilizarlo. Bueno, lo que estamos viendo los uruguayos. Y en este caso, que una organización social que atraviesa los partidos políticos, que hasta lo dice el nombre, no estoy haciendo, a ver si me explico, no estoy haciendo un panegírico ni diciendo que yo no soy de un solo Uruguay, ni digo que está todo bien, pero que el nombre te está diciendo algo. Creo yo que la motivación primera, un solo Uruguay, ¿no? A mí se me viene la bandera y el Uruguay como un todo, ¿no? es así. Y esa es la idea. Ujú. Porque, mira, desde que nosotros empezamos en 2018, después de aquel acto enorme que hicimos el 23 de enero, se nos trató
de identificar con todos los partidos. Creo que no quedó ninguno, porque si nosotros reclamábamos al gobierno del presidente Vázquez, éramos De derecha. de derecha, y ahora que le reclamamos a la calle Ahora Pou, están medio somos, izquierdosos ustedes ahora. le estamos haciendo el trabajo al frente. No somos ni una cosa ni la otra. Nosotros, la idea nuestra siempre fue así. Eh, Tenemos mesas en todo el Uruguay, estamos continuamente conversando, analizando los problemas que le pasan a la gente en todo el Uruguay. Esos problemas, digamos, se detectan, se analizan, se discuten, se hace un reclamo y una propuesta al lado, porque cada reclamo nuestro tiene una propuesta. Le hemos elevado al gobierno del presidente Vázquez un montón de documentos, creo que 5 o 6, y a este gobierno como 11 documentos, sobre todos los temas sobre los que nosotros creemos que hay que hablar. Nosotros ponemos los temas sobre la mesa. Bien. Y en el caso del BPS es lo que estamos haciendo. Detectamos un problema, el BPS tiene un serio problema de sustentabilidad, detectamos un problema, lo analizamos, lo discutimos, dijimos, bueno, nos tiramos a ver de poder cambiar eso, con una propuesta al lado. Claro, entonces, es la misma línea de acción. Bien. Y representamos lo que la gente nos está continuamente transmitiendo. Y cuando hacemos una gira por todo el país y confirmamos lo que nosotros creemos que está pasando, entonces, bueno, nosotros nos parece que vamos en el camino correcto. Virginia, porque, y respecto a todo esto que ustedes están trabajando, visualizando, ¿tienen alguna documentación? Van documentando todo, ¿verdad? Seguramente van haciendo un acopio de información respecto al diagnóstico y respecto a lo que después ustedes confirman y la solución que plantean. Según esto que te estoy, digamos, visualizando, ¿qué receptividad tienen del gobierno? ¿Han podido conversar con el presidente o con autoridades del nosotros BPS? Nosotros pedimos una reunión con el presidente por el tema, por un montón de temas, sobre todo el tema del costo del Estado, que nosotros es algo que estamos insistiendo desde hace 3 años y pico. El presidente no nos recibió, pero nos recibió el ministro de Industria por el tema del combustible. Ajá. Y Álvaro Delgado. Fue una reunión muy amena, nosotros presentamos un documento, también tuvimos reuniones con la ministra de Economía. Ajá. A ver, este gobierno abrió más las puertas que el gobierno anterior. Sí. El gobierno anterior nos llamó, al principio tal vez impactado por lo que fue el 23 de enero inicial, eso impactó, obviamente. Nos llamaron a 2 reuniones de trabajo. Nosotros fuimos con documentos a las reuniones, como las reuniones no iban a ser de trabajo, iban a ser reuniones de diagnóstico, digamos. Claro, y sí, que sí. después nosotros dejamos de ir porque no. Claro. No. El tema de la prensa, las fotos y sacarse una foto como que fuiste no corre para nosotros. Si no vas a trabajar no nos sirve. Y dejamos de ir. Y a partir de ahí el gobierno del presidente Vázquez nos paró en la vereda de enfrente y ahí, bueno, sabemos todo lo que pasó. Hasta nos prohibieron movilizarnos en Montevideo, somos la única asociación civil que no pudo manifestarse en Montevideo, nos prohibieron el día que fuimos, el 5 de septiembre de 2019. 19, seguro. Sí. Sí, prohibieron un hecho notorio. Prohibieron un hecho notorio. Bueno, pero es una estrategia política. Bueno, entonces a lo que iba, este gobierno, por lo menos no está parado en la vereda de enfrente. Escucha, porque nosotros después vemos a lo largo del tiempo, la respuesta viene por otro lado, no nos dicen directamente, pero vemos que hay algunas señales de que las cosas empiezan a cambiar de alguna manera, un montón de reivindicaciones que el movimiento tenía, se han tomado, este gobierno las ha tomado y las está haciendo, entonces como que la relación es mucho más fluida, tranquila. Claro, más y fluida. También el tema de la pandemia que a nosotros nos frenó el país y a nosotros también nos frenó en el hecho de no estar exigiendo cosas que en un momento tan trágico como el que pasamos no daba para estar complicándole la vida a ningún gobierno. Sí. Pero eso no quita que haya algunas cosas que nosotros todavía seguimos insistiendo. Bueno, está bueno lo que decís, ¿no? Es un buen síntoma. Es un hecho también muy ostensible que el gobierno es un gobierno más abierto al diálogo con todos los sectores sociales, políticos. Además, también se va entendiendo, incluso hay una acreditación ya internacional respecto a esa actitud y conducta del presidente, que es un presidente que escucha.
No, eso, después se verá si hasta dónde escucha y hasta dónde se pueden tomar decisiones. También tengamos en claro, yo siempre lo digo acá, sin defender a nadie ni al presidente. A mí, yo no formo parte de ningún gobierno, pero soy un republicano democrático, entonces hablo como un ciudadano. Bueno, hay que ver también que el presidente no es un monarca, ¿eh? Porque a veces hay gente, yo veo que reclaman cosas como que él puede tomar la decisión. No, no, tiene un trámite No, burocrático. Ahora, Virginia, pero además otra quiero para otra cosa, oportunidad el tema, ¿sabes? Hay dos temas que yo te quería plantear, que incluso después me gustaría abrir el programa a otras listas que se proponen, como listas no tradicionales, digamos, de esa hegemonía, porque va a ser interesante que el público que sigue este programa empiece a entender de qué se trata esto de las elecciones del BPS. Las más importantes, decías vos, después de las elecciones nacionales. Sí, quizá yo le agrego acá la universidad, ¿no? Las elecciones universitarias, creo que conjuntamente al BPS y a las intendencias, a los gobiernos departamentales, creo que son las cuatro elecciones más importantes que tiene el país, ¿no? La nacional, departamental, BPS y universidad. Y se sabe poco. El tema es, viene una reforma, ¿no? Se está hablando de la reforma previsional, una reforma de la seguridad social, ese grupo, entre comillas, ese gach de cientistas sociales, que bueno, que le plantean entonces un informe, un diagnóstico al presidente, porque se habla de que hay un desbalance que se viene en poco tiempo entre la población activa y la población pasiva, un país envejecido, que va a tener más jubilados, llega un momento, que activos. El sistema previsional tendrá que ser por ejemplo, solo híbrido entre privados y el BPS. También se plantea, lo vi desde el gobierno ahora, una especie de sistema de ahorro, van a estimular un sistema de ahorro privado, voluntario. algo, no sé si similar al chileno, viste que es la capitalización de las rentas personales a través de un plan de ahorro. Este, Me gustaría hablar contigo de todo eso y si efectivamente es cierto que el BPS está desfinanciado y por qué está desfinanciado, porque vi que hay millonada de dinero le ingresan al banco. ¿Mm? Mira, eh, el tema de la seguridad social en el Uruguay en general, porque todos los sistemas tienen problemas, todas las Todos. cajas estatales y las cajas paraestatales. Bueno, la caja profesional acaba de pedir un préstamo. Todos los sistemas, todas las cajas en Uruguay han tenido reformas, pequeñas reformas, y han sido asistidas por el gobierno central. Sí. Entonces, es un problema que es tan notorio que desde hace muchos años se está hablando de que es necesaria una reforma. Tanto es así que, bueno, ahora se armó en la ley de urgente consideración, se creó el grupo de expertos en seguridad Sí. social que está organizando la reforma, ya hicieron un informe de diagnóstico, ahora están en la etapa del informe de recomendaciones, mejor dicho, ya se publicó, pero lo publicaron lo publicaron como una forma de ponerlo en consideración de todos los grupos para discutir. Ujú. Es evidente que es necesaria una reforma, es evidente, porque el banco, sobre todo el banco del BPS, que es el banco más grande, no se sostiene solo, eso desde hace muchos años, Mm. pero eh, a veces la gente habla, eso que vos decías del tema del aumento de la edad, de la Sí, longevidad, la baja natalidad, todos que son parámetros que es verdad que han ido surgiendo, la gente vive más años, uno ve las pirámides demográficas y sí, las pirámides antes eran pirámides, ahora están así, sí, se espera en una proyección que haya mucho menos aportantes que sí. gente que cobre jubilaciones, pero también es cierto que esa no es la principal causa del déficit del BPS. Mm. El BPS maneja un presupuesto operativo, si vos ves las cuentas de 2019, que están publicadas Sí, en están la página publicadas. Sí, entras a institucional, informe financiero, exacto. este, ingresos y egresos de 2019, porque tomando 2019 para hablar un poco antes de la pandemia, porque después de la pandemia se dispararon todos los números Sí, yo, por mira, tengo la todo cantidad. acá publicado. Es larguísimo, ¿no? Está Tengo todo. todo a la vista. Ujú. Entonces vos la pasás a dólares y para tener Sí, sí, una, una cifra, el presupuesto operativo es de 8.760 o algo así, millones de dólares. sí. Es lo que maneja de presupuesto el BPS. Y sin embargo, eh, por las palabras mismas que hablamos hoy de Sisto Amaro, hay
130.000 jubilados que cobran menos de 14.000 pesos, o 14.000 pesos. Mm. ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí, ¿Qué es lo que está pasando? sí, Porque dinero hay. sí, claro. Ay, sí. Nosotros hicimos una cuenta como quien dice, una cuenta simple, todos los ingresos que tiene el Banco de Previsión Social, que son los aportes patronales, los aportes personales, y los impuestos que están asignados Sí. por la Constitución a El las IAS, por arcas del ejemplo, ¿no? BPS, También a la el jubilación. IVA, 7 puntos de IVA, el adicional de COFIS, el Exacto. impuesto a los premios de loterías, Bien. todos los ingresos propios del Banco de Previsión Social Mm. cubren las prestaciones en actividad, las Sí, jubilaciones, las pensiones, las transferencias a las AFAP y sí, los gastos de funcionamiento. O sea, la plata que entra, digamos, sí, te por entiendo. costa, Cubre cubre todo el todos los presupuesto gastos y específicos cubre del las BPS. prestaciones. Cubre las prestaciones y los Prestaciones gastos. y los gastos específicos de la función del Banco de Previsión Social. Ujú. Y sobran, nosotros hicimos una cuenta simple, algo así como 800 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué todos los años el gobierno central tiene que asistir al Mm. BPS en 500 millones de dólares, 600? Y es una cifra que se va aumentando. Sí. Porque la Constitución dice, la Constitución del 67 dice que el Banco de Previsión Social se va a sustentar con los aportes patronales, personales, los impuestos afectados y por parte del Estado de todo lo que sea necesario. Ujú. Entonces, ese todo lo que sea necesario se ha usado de forma Muy laxa, discrecional. porque es laxo, ¿no? También, es Es decir, muy laxo. Entonces, se claro. han aumentado las prestaciones, los servicios, los trabajos que hace el BPS. El BPS es una gran bolsa a la que sucesivos gobiernos le han ido agregando cosas, porque total, el Estado después tiene que cubrir esos Claro, gastos. claro. Pero nosotros decimos, el Estado, pero somos nosotros los que tenemos que cubrir, Sí, porque en sí, definitiva lo pagamos nosotros, todos claro. los uruguayos. No es Exacto. una plata que está depositada en algún lado y No, nos no, viene de arriba. no, no. Es con el Entonces, esfuerzo de todos que se el está esfuerzo de financiando. todos está cubriendo, y lo cual está perfectamente bien si eso fuera justificado y fuera prioritario, pero nosotros vemos que hay un montón de gastos que tiene el BPS y Mm. servicios que presta que no son específicos de la función del BPS. Por Bien. ejemplo, turismo social, por ejemplo, las viviendas para jubilados, por ejemplo, todo el tema de salud, de lentes, prótesis, Sí, etcétera. sí, sí, exacto. Los préstamos que da el BPS, Claro. que nosotros no decimos quitarlos, nosotros decimos potenciarlos, Ujú, organizarlos mejor y ujú, pasarlos para que no se dupliquen las ujú. tareas y no se dupliquen los gastos, pasarlos a los organismos especializados, Ministerio de Turismo, Claro, Ministerio de Vivienda, Banco República, claro. Ministerio de Sí, Salud Pública, sí, porque uno entra y es imponente la cantidad de gastos que hay sí. en cosas que no se, pero ¿y por qué el BPS se tiene que ocupar de esto? Claro, claro, Pero como sí. está ese comodín, que es que las Exacto, cuentas siempre se van a equilibrar porque la exacto, Constitución lo manda, exacto. entonces se ha ido como, Y es una como una norma muy abierta a interpretarse de la manera caprichosa que se quiera, y ahí está, como tú decís, el comodino, la trampa, inclusive ahí ya constitucional. Decir, bueno, como son todos los gastos que sean necesarios, esto lo claro, ponemos como necesario, y si claro, creamos este tipo de servicio claro, y creamos burocracia, es necesaria. y se ha dado, Claro, y eso lleva a ese gasto y gasto y gasto, señales de clientelismo, claro, señales de claro. amiguismo, Sí, sí. señales de... Y sobre todo corporativismo político, ¿no? De lo partidario que Entonces, se eso haga se ve fuerte en el Estado. continuamente, y eso se ve Totalmente. continuamente. Virginia, Entonces voy a te decir, tengo que despedir, se nos va el bueno, tiempo. bueno, Pero si te parece, te convoco ya para la próxima, quizá la semana que bueno, viene, y profundizar este aspecto, el aspecto financiero del BPS, el aspecto de funciones que cumple y lo que plantean ustedes. A ver qué bárbaro. solución se le puede encontrar a esto. Yo te agradezco un Bárbaro, cómo montón, ¿eh? no, encantada de la vida. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Virginia, por Muchas estar con gracias. nosotros. Virginia Vaz, bueno, ella representa, viste, un solo Uruguay y están en esa carrera a ver si pueden ser autorizados por la Corte Electoral para después candidatearse conjuntamente con otros compañeros en los distintos tres órdenes que cogobiernan al BPS conjuntamente con los cuatro directores que designa el Poder Ejecutivo. Gracias. Vamos a una pausa. Damián.
¿Te parece? Y después, bueno, hacemos una breve editorial y recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Quédate ahí.